El pasaje que el día de hoy va a ser expuesto está les pido, hermanos, que vayamos a la carta a los Romanos en el primer capítulo, los versículos 18 al 23. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 23. La palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta parte del Evangelio nos muestra cómo es la caída, es conocido como la caída del hombre. Pero antes de llegar a este lugar, vamos a recordar lo que el apóstol nos ha dicho, que es un siervo de Dios, apartado para la palabra, que él es un portador de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se ha revelado a través de su santa palabra, que es el Evangelio el que salva. Nos ha recordado que todo debe estar en oración, sujetados a la voluntad de Dios. La semana pasada, para los que estuvimos, la palabra nos decía que el Evangelio es el poder de Dios, que la salvación viene de Dios y que es revelada en nuestros corazones por la fe que ha puesto Dios, su justicia en nuestros corazones. Y es por eso que la palabra en el versículo 17 nos recordaba que la salvación es por fe y por fe, solo por fe. Y que esa fe transmitida por los apóstoles ha llegado a nosotros. Ese evangelio ha llegado a nosotros por fe, para que nosotros, creyendo por fe, seamos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces entramos al versículo 18. Cuando meditaba y analizaba estos versículos, me sentía como en la montaña rusa. No sé cuántos de ustedes han estado en la montaña rusa, pero sentía que el Señor nos ha puesto en un asiento y luego nos ha puesto un cinturón de seguridad. Ese cinturón que reconozcamos que es solo por fe que somos salvos, porque lo vamos a estar en esta extensa caída que va desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, vamos a necesitar recordar esto, que solo somos salvos por fe y no por obras, en esta caída. Y es este momento, después de haber conocido el corazón de la carta de los Romanos, los versículos 16 y 17, es que empieza la caída. Así como en la montaña rusa te suben lentamente, lentamente, lentamente. Y hay un punto que ya es de bajada. Estamos en ese punto ahora. Y vamos a conocer por qué la depravación del hombre, por qué estamos como estamos. Y lo vamos a conocer a través del autor de la palabra, a través de la palabra de Dios. Vamos a ver nuestra inmundicia, la vileza que somos. ¿Por qué hemos llegado a esto? A que madres metan a una olla caliente a sus hijos y los maten. ¿Por qué hemos llegado a eso? Y entonces empieza el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Dios es bueno? Sí, es bueno. ¿Dios es misericordioso? Sí, es bueno. ¿Es fiel? Sí, es fiel. Si no fuera fiel no estaríamos aquí. Pero también es un Dios celoso. También es un Dios de ira. Y también es un Dios justo, que no va a dejar pasar nada de injusticia. Lo declara Él mismo. Acabamos de leer
En el libro de Éxodo, Dios fuerte, celoso, que no va a dejar pasar ninguna injusticia, ninguna. Y entonces estamos ante la ira de Dios. Y uno diría, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es esto de la ira de Dios? Bueno, hermanos, ¿cuándo uno agradece que está sano? ¿O cuándo se conoce uno cuando está sano? Cuando está muy enfermo. ¿Y cuándo vamos a reconocer la gracia y la misericordia de Dios? Cuando reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros y de qué nos ha librado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y de qué nos ha librado nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Es de esto, de lo que está hablando el apóstol Pablo, de la ira de Dios. Y es así como deberíamos comenzar toda evangelización, mostrando que tenemos problemas, y problemas serios, que somos enemigos de Dios. Al ser pecadores nos hemos vuelto enemigos de Dios. Recuerdo lo que una de mis hermanas me decía. Cuando estás en emergencias, siendo doctora, y llegan heridos por un accidente, debes tomar todas las precauciones, todos los exámenes, para no tener sorpresas. ¿Cuánto más nosotros, que estamos hablando de la vida eterna? ¿Cuánto más nosotros deberíamos hablar de la ira de Dios? Esta ira que es santa, que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hay una frase que circula. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Una frase hindú. Dios no ama al pecador, Dios lo aborrece. Y lo dice en su santa palabra en el Salmo 5, si ustedes me acompañan, al Salmo 5, versículos 4 al 7. La palabra de Dios dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. En el Salmo 7, versículo 11, el Señor nos dice, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el limpio todos los días. Todos los días el Señor está airado contra el pecador. Todos los días. No va a dejar pasar el Señor. Y entonces el Señor dice, ¿ante quiénes está airado? ¿Esta ira santa? ¿Cómo es esta ira que Dios está airado? Es una ira santa, no es visceral, no es sentimental, no es que hoy te castigo y mañana te mando flores, un regalito para que te pongas de a buenas. No, es una ira santa, justa, verdadera. ¿Y qué es esta ira de Dios? ¿Ante quiénes se revela? ¿A quiénes va a castigar Dios? Lo dice la misma palabra, contra toda impiedad. Esta palabra es una palabra griega seria, que significa aquellos que son irreverentes, que no tienen respeto por Dios, contra todos ellos. Y nos aclara más, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, si eres irrespetuoso contra Dios, no tienes respeto por Dios, menos vas a tener respeto a su ley, a sus mandatos, a su justicia. Y entonces vas a hacer todo lo que te venga en gana, como se dice. Entonces la ira de Dios está contra todos. ¿Y cómo contra todos? El apóstol Pablo va a terminar esta sección de la caída diciendo que no hay uno solo bueno. No hay uno que busque a Dios. Así como ya lo profetizaba el Salmo 14, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga algo bueno, no hay uno solo. Entonces todos somos contrarios. Y cuidado que pensar como los judíos en la época de Jesús. Yo no soy adúltero, yo no robo. Santiago nos dice en el segundo capítulo, aquel que hace acepción de personas ya es pecador. Una sola cosa que hagas ya te vuelve pecador, contrario a Dios. Para ponerlo en nuestro contexto, tal vez han escuchado ustedes, yo soy borracho, pero no soy mujeriego. Sepan que los adúlteros, borrachos, fornicarios, no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque están bajo la ira de Dios. Dios los va a castigar.
esa ira de Dios que se ha manifestado en la cruz, esa misma ira que nos espera a todos los que no vamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esa ira nos espera. En el Salmo 22 el salmista lo profetizó y en Mateo 27 se cumplió esta palabra. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué creen que Dios lo ha abandonado a Jesús en la cruz? No porque era un pecador, porque estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el peor castigo que podemos recibir? Que Dios se aleje de nuestras vidas. Y esto es lo que Romanos, a partir de este versículo, nos va a mostrar. Dios se aleja de nuestras vidas y es una caída, así como la montaña rusa o como en espiral. Empiezas a caer y no te puedes detener. ¿Dónde vas a llegar? Al infierno, al castigo eterno, a recibir el mismo castigo que ha recibido nuestro Señor Jesús. Solo en la cruz, solo nuestro Señor Jesucristo ha podido aplacar la ira de Dios. Y entonces estamos en este versículo 18 y nos dice, a hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Uno se puede preguntar en este momento, ¿cuál es esa verdad? La verdad que es Dios, que hay un solo Dios, un solo creador, que se hace su voluntad y es soberano. La verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos explicó cuando estaba con nosotros. Yo soy la verdad, demostrando que Él era Dios. Esa verdad que todo pecador niega. Y ahora uno se preguntará, ¿y entonces cómo se van a salvar los pobres aymaras? Los que no conocen de Dios. ¿O los guaraníes? ¿O los que están viviendo en la selva? ¿Cómo se van a salvar? ¿Dios es injusto? De ninguna manera, como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Dios ha dado su revelación. Y eso es lo que nos muestra el versículo 19. Todo el mundo conoce a Dios. Y el versículo 19 nos dice, porque lo que Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahora, ¿cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo manifiesta Dios? Y vayamos el versículo 20 más para poder entenderlo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un versículo que nos puede hacer entender un poco más esto es el Salmo 19. Vamos al Salmo 19. La palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso por tabernáculo para el sol, y como esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr en el camino. Nadie tiene excusas, todos conocen a Dios. La creación da testimonio de Dios. Son los apóstoles en silencio. ¿O cuándo han visto que un día se rechace? Ni un segundo. Una tierra que es contenida por aire. ¿Cómo es eso posible? Solo Dios lo pudo hacer. ¿O animales? ¿Han visto los colores? ¿Se han preguntado por qué la víbora, el escorpión, teniendo veneno mortal, pueden vivir con ese veneno? ¿Han visto las mariposas? No tienen GPS y vuelven a sus nidos. Se transforman y vuelven. ¿O han escuchado alguna vez la creación de pie y no de rodillas? Estamos en huelga. Eso no pasa. La creación todos los días da testimonio que hay un Dios.
Las cosas invisibles de Dios son reveladas por la creación. Todos los días lo vemos en el aire, en lo que comemos, en lo que bebemos. Todos los días nos muestran a un Dios creador, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y entonces nadie tiene excusas. Todo ser que ha visto el cielo, ha escuchado, no dirá, no, pero yo no tengo vista, ha escuchado, no tengo, has respirado. Por eso toda criatura alaba a Dios, debería alabar a Dios. El sol, la luna, las estrellas, el firmamento, nuestro planeta que es tan pequeño, ese vasto universo, da gritos que hay un Dios. El microscopio debería alabar a Dios, lo que vemos a través de los microscopios. La física debería dar testimonio de Dios. El gen humano, o cómo explican ustedes, hermanos, que un hijo se parezca tanto a un padre físicamente, genéticamente, que no nos hayamos desviado. Solo es por el poder de Dios. El hombre dice, sí, somos fruto de una explosión, pero ¿quién controla ese poder? Tiene que haber mucha sabiduría. El hombre ha creado la bomba atómica, ya tiene uranio. ¿Y qué hay de los otros elementos? ¿De dónde aparecieron? ¿Quién controla ese poder? Solo Dios, solo en su sabiduría, y lo sigue haciendo. Por eso el hombre, donde quiera, sea chino, sea aymara, sea argentino, o en cualquier latitud, en cualquier edad, es inexcusable. Todos conocen y saben de Dios. Además está escrito en sus corazones. Hemos nacido para alabar a un verdadero Dios. Pero como vamos a ver, la caída va a interrumpir esto. Y vamos a ver, el apóstol Pablo a través de la palabra y la carta a los humanos nos va a mostrar esto, que no le damos gloria a Dios. Un pastor que ha muerto, Arces Sproul, cuando estaba en su primer día de seminario, dice que su profesor del seminario sacó un bolígrafo y lo hizo caer. Y les preguntó a la clase, ¿por qué se cayó este bolígrafo? Todos juntos respondieron, la gravedad. El que estaba dirigiendo la clase les dijo, son unos ateos. Ese bolígrafo ha caído por la voluntad de Dios. No cae una hoja en este mundo sin la voluntad de Dios. Todo está en su control. En todo está Dios. Y entonces todo hombre es inexcusable. La ira de Dios está sobre él, porque le ha sido revelada. Nadie puede decir que no conoce a Dios. Nadie. Nadie se puede excusar de decir, no existe Dios. Nadie. Dios ha revelado su poder, sus poderes, los revela todos los días. Y el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios a través de su revelación, no le glorificaron como a Dios. Se negaron a reconocer que es Dios. Eso es lo que hace el hombre. Una vez que no reconoce a Dios, no lo va a glorificar a Dios. ¿Y qué más nos dice? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pero primero vayamos, no habiendo conocido a Dios, niegan a Dios, el rechazo. Una vez que crees que eres hijo del mono, obviamente vas a rechazar a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Vas a rechazar y no le vas a dar la gloria. Esa misma gloria que Dios te demanda, porque es Dios. ¿Y qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Que somos inexcusables. Que si somos salvos es para darle la gloria a Dios. Y entonces nos muestra la palabra que el hombre no quiere darle la gloria a Dios. Pero uno se preguntaría aquí, ¿cómo se da la gloria a Dios? ¿Cómo se debería dar la gloria a Dios? Para eso quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, versículo 36,
La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La primera forma de glorificar a Dios es en creer en el que ha aplacado su ira, nuestro Señor Jesucristo. Y fue en la cruz donde se aplacó esa ira. De eso nos ha salvado nuestro Dios. Por eso tenemos que glorificar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra solo a Dios. Pero también se glorifica a Dios a través de nuestro testimonio, nuestras vidas. El apóstol Pablo nos va a decir, ¿acaso ignoran que son templo del Espíritu Santo? Una vida conforme a lo que Dios manda, a su voluntad. Sí, vamos a pecar, sí, pero nos tenemos que arrepentir. Una vida conforme a lo que Dios nos manda, que mostremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través también de la oración, nosotros glorificamos a Dios, porque mantenemos un diálogo con nuestro Dios Creador y es nuestra guía para nuestras vidas. Cuando lo alabamos, Dios es glorificado cuando lo alabamos. En el Salmo 22 dice, tú habitas en medio de la alabanza. Un corazón rendido, sincero, que alaba a Dios, glorifica a Dios. Y en este momento me viene a la memoria los 10 leprosos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, hay hombres que claman la misericordia de Dios. Desde el versículo 11, hermanos. Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron a él al encuentro hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La diferencia cuando vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a glorificar a Dios. Nos vamos a postrar a los pies de Jesús porque reconocemos que Él es Dios. Solo uno volvió a darle gracias. Y ese uno deberíamos ser también nosotros. Que cuando Dios ha obrado en nuestras vidas, deberíamos volver para glorificar a Dios. No es por nuestros méritos, no es por lo que somos o lo que vamos a hacer, sino es por lo que Dios hace en nuestras vidas que deberíamos postrarnos y glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Es la Shekinah, reconocer que Él tiene el poder, que Él es Dios. Y entonces estamos ante la segunda razón. Primero, Dios tiene la ira santa contra todo hombre. ¿Por qué? Porque les es revelada y las rechaza. No hay quien pueda decir que no hay Dios, pero el hombre se encarga a través de sus pensamientos en rechazar a Dios. Y ahora viene la tercera, dice en el versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. ¿Qué nos está mostrando aquí la palabra? Una vez que has negado a Dios a través de su poder, no lo reconoces a través de su revelación, lo rechazas, empiezas a justificarte. No hay ante quien ahora te va a juzgar, no hay quien te reclame. Puedes hacer lo que quieras. Tú eres, como dicen,
Tú eres el arquitecto de tu vida. Lo que te propongas vas a conseguir. Tienes que vivir a tu manera. Lo vas a conseguir todo. El cielo es el límite. ¿Acaso no escuchamos eso? Esos razonamientos que nosotros mismos hemos dicho y hemos hablado. Hombre valiente no entra al palacio, sacando a Dios de nuestras vidas. ¿Dónde está Dios en ese momento? Es nuestro razonamiento, es nuestro pensar el que nos guía. Lo hacemos a nuestra manera. Patria o muerte, venceremos. Ni siquiera podemos afirmar que vamos a estar mañana en este mundo. Pero así es como nos engaña nuestro corazón. Si vamos a Isaías 14, vamos a ver, Satanás cayó en lo mismo. Isaías 14:14. Desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú te debilitabas en las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré siempre semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No es nuevo esto. Él quería la gloria de Dios, no lo has reconocido. Se ha entenebrecido y ha sido expulsado del paraíso. El mismo hombre, cuando es tentado, la víbora en Génesis 3, es tentado, vas a ser como Dios, vas a tener esa gloria. Dios que procede, ciertamente morirás. Del polvo eres, al polvo volverás. La sentencia sobre el pecado. Y nos muestra la palabra. Si vamos al libro de Daniel capítulo 4. Un ejemplo claro. Daniel capítulo 4. ¿Qué es lo que está pasando? Nos está relatando el profeta Daniel lo que le pasó a Nabucodonosor. Este Nabucodonosor que había sido utilizado por Dios para dar el castigo al pueblo escogido. Tiene un sueño. Es un sueño que le perturba de un árbol que cae y luego es echado. Llama al profeta Daniel y le pide que él sea el que le pueda revelar. Y el profeta Daniel le dice, por tanto, versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez esto sea prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. ¿Qué está pasando? ¿Nabucodonosor ha conocido el poder de Dios? Ciertamente que sí. El versículo 1 del mismo capítulo nos dice, Nabucodonosor, rey, todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Sus reinos, reinos sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Conoce a Dios? ¿Conoce la revelación? Pero no le glorifica a Dios.
su razonamiento, como cualquiera de nosotros, o no nos hemos estado en ese lugar. ¿Has conseguido una carrera? ¿Has conseguido un terreno, una casa, un auto? Mire, mi esfuerzo, mis días de trabajo. O no somos como Nabucodonosor, pero él conoce de Dios, pero Dios da su ira. Y le dice, vas a ser bestia, 7 años como bestia, hasta que vas a reconocer que hay un solo Dios, un Dios altísimo, y le va a ser restablecido el poder. Seguimos con la palabra y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Él pensó que los jardines, esa que se conocía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, esos jardines colgantes, habían sido hechos por él, por su poder, pensando que él era Dios. No le glorificó a Dios, no dijo, Dios me ha puesto en este lugar. Es Dios, él había conocido que había un Dios. Él ya había visto el poder de Dios. Pero ni así, ni ante la advertencia de la palabra que le dio Daniel, él fue capaz de reconocer que todo lo que tenemos, pero todo, escuchen bien hermanos, todo lo que tenemos es por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios nos bendice en su voluntad. No es por lo que hagamos, no es porque merecemos tenerlo. Si algo tienes en esto, si puedes gozar de un techo, hoy gozas de salud, has llegado a este lugar, es por la misericordia de Dios que te ha sostenido. En el final vamos a ver un ejemplo que espero que los recuerden siempre. Versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando hemos rechazado a Dios, no lo reconocemos a través de la creación, su poder, eso nos espera, hacernos necios. Pero tenemos un gran problema. Hemos sido creados por Dios, no por una explosión, no venimos del mono. Y entonces, como tenemos la necesidad de adorar, tenemos la necesidad de rendirle culto a algo, nuestro corazón nos engaña y nos volvemos religiosos. Y eso es lo que nos va a mostrar el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Una vez que hemos rechazado a Dios, no reconocemos a Dios a través de su poder, de la revelación. Nos hemos hecho necios. Más vale las cosas del mundo, la filosofía del mundo, las verdades del mundo. ¿O han visto los premios Nobel? ¿Cuándo se conocen que hay un Dios? Solo reconocen a los creadores, dice. Solo son gente que ha cambiado las cosas que ya estaban descubiertas. Las cosas son creadas por Dios. Y entonces empiezan a darse estrellas, a reconocerse entre hombres. Ave César, el líder, empiezan a reconocer a hombres como si fueran dioses. Llega a tal nivel esto de volverse necios que la misma Iglesia Católica Romana dice que conserva los cabellos de la Virgen María, la leche que mamó nuestro Señor Jesús, que lactó nuestro Señor Jesucristo, está guardada, imagínense, 2000 años después. El anillo de compromiso de María que le dio José está guardado y es venerado. Hay 50 réplicas del dedo de Juan el Bautista, ese dedo que señaló, él es el Mesías. 50 réplicas del mismo dedo. Imagínense esa mutación de Juan el Bautista. Sin ir más lejos, yo fui testigo cuando llegó el cuerpo de Juan Don Bosco al alto. Me sorprendí, dije, ¿el cuerpo de Juan Don Bosco? Un salesiano. Y cuando les rendían pleitesía, decía, está su uña. Ya eso les rendían. Era una momia, una cera
con la uña de Juan Bosco. Y a eso les rendían pleitesía en una iglesia en el Alto. A ese nivel hemos llegado, a volvernos necios de esa manera, a reconocer imágenes de hombres. Ahora van a entender por qué en esta caída hay santos, hay vírgenes. Porque como no tenemos a quien adorar, nos inventamos seres o imágenes hechas por el hombre que no te reclaman, que no te llaman la atención. No te van a decir como el Éxodo 20. Vamos a la lectura del Éxodo 20, donde el Señor nos dice, Éxodo 20, y habló Dios. Esto quiero que escuchen bien. Está hablando Dios, dice todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando pecamos, aborrecemos a Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios va a castigar al pecador, no lo va a tomar por injusto. Un injusto no va a estar, nadie va a habitar delante de Dios que haya hecho pecado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién nos manda a que no tengamos ídolos? ¿Que no nos hagamos ídolos? Dios. Dios el Creador. No es una sugerencia, hermanos. No es si te conviene. Dios te lo está mandando. Y el hombre, luego que no entiende la revelación, rechaza a Dios, se entenebrece en sus razonamientos, cree que Él es el propio Dios, busca a Dios, es lo lógico, tiene que adorar a algo. Por eso hay las vírgenes, los santos, y va más allá, dice la palabra de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra. ¿A qué hacen igual el hombre? Los santos, las vírgenes, igual que hombre, les rinden pleitesía en semejanza de hijo de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre ha llegado a tal depravación que adoran a las moscas, Belcebú, Dios de las moscas. En la India, ¿qué pasa? No se mata a las moscas, porque se cree que es la reencarnación de alguien, y si lo matas, hasta ahí su vida. Entonces tienes que dejar vivir a las moscas. En la antigüedad se adoraba a las serpientes, a los escorpiones en Egipto, a los perros, no difieren mucho a nuestra época, ¿no? Se tiene más consideración por un perro que por un hijo. Y entonces nos muestra el Señor que esta depravación cae tanto que son capaces ahora de adorar a la creación, a los animales. Sin ir más lejos, en Oruro o en nuestra propia sociedad, adoran a la serpiente,
al sapo y aún más descaradamente adoran al demonio, a Satanás, directamente. Ya no se van con curvas, directo. Están adorando al demonio, yendo en total contradicción contra Dios, en contra de Dios, a su revelación, a lo que Dios nos ha mostrado, a esa caída que tenemos ahora. Y ahí nosotros podemos entender por qué estamos como estamos. Porque no hemos reconocido a Dios. Hemos rechazado a Dios. Si quieren recordarlo, busquen en la ira de Dios la R, la revelación, el rechazo, el propio razonamiento y ahora la religión. Nos hemos vuelto religiosos. Pero no es que estamos subiendo y hemos empezado a adorar a los animales, luego a los hombres y luego vamos a adorar a Dios. No, al contrario. Hemos empezado, todos antes reconocían que había un Dios, porque sabían en sus corazones que había Dios. Luego han empezado a adorar imágenes, hombres, ahora animales, y la depravación va a seguir. Y entonces este es el peor castigo que nos puede venir. Dios se aleja de nuestras vidas. Y entonces las cosas que peor podemos hacer, las vamos a hacer inimaginables. Dios nos castiga el castigo, el peor castigo que podemos tener es que Dios no esté en nuestras vidas. Dios nos deje. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero que recuerden, hermanos. Lo recuerden vivamente, porque es un resumen de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Y está en el libro de Daniel, capítulo 5. ¿Recuerdan de Nabucodonosor? Ha estado 7 años en el palacio, pero en el pasto, como animal. Ha reconocido. ¿Y quién ha estado presente ahí? Su hijo Belsasar. Él ha visto cómo el poder de Dios a su padre lo ha vuelto una bestia y cómo el poder de Dios le ha restablecido. Pero escuchen lo que le pasa a Belsasar, al hijo de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué está pasando? Ha muerto Nabucodonosor. ¿Quién es ahora rey? Su hijo, Belsasar. Y este Belsasar está haciendo una gran fiesta, como tal vez muchos van a hacer en Año Nuevo. Van a sacar copas, van a brindar, van a llamar a los amigos. Conociendo a Dios, van a pedir sus deseos egoístas. Comer uvas, ropa interior, manzanas, contar dinero, subir escaleras, gradas. Eso está haciendo Belsasar, se está alegrando, pero está yendo más allá. Este hombre está haciendo, sabe que su padre ha traído cosas sagradas, conoce de Dios, ha visto el poder de Dios. Está rechazando a Dios. ¿Y qué está haciendo? Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y piedra. Rechazan la revelación, rechazan la gloria de Dios, no glorifican a Dios, no tienen temor de Dios. Les funciona su razonamiento. Podemos hacerlo, traigan los vasos sagrados de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a adorar a cualquier ídolo.
Eso no es lo que relata Romanos. Están relatando, están adorando a ídolos de oro, plata, bronce, lo que también nosotros hacíamos en cierto tiempo de nuestras vidas. Pero escuchen el versículo 5, y esto quiero que se grabe. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el local encalado de la pared del palacio del real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué es lo que estaba viendo? La mano de Dios. Estaba escribiendo. ¿Y qué estaba escribiendo? Mene, tekel, urpasin, versículo 25. ¿Y qué significa mene, tekel, peres? Esta es la interpretación, versículo 26. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Hermanos, no ha pasado días, años, meses. Es en una noche. La ira de Dios llegó. Este hombre rechazó. Había visto el poder de Dios en su propio padre y no lo reconoce. Había rechazado la autoridad de Dios. Se había vuelto impío. No solo eso, había empezado a adorar a imágenes, conociendo del poder de Dios. Y Dios le corta, lo pesa, lo llama a juicio. Y en ese mismo momento les quitada la vida. No solo su vida, su reino. No queda nada. No queda nada para sus hijos. Darío se va a hacer cargo. Esa misma noche. Eso es lo que nos espera, hermanos. Cuando no hemos reconocido a Dios. Cuando hemos rechazado. Cuando hemos visto su creación. Cuando rechazamos y nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos. Los pensamientos del mundo. La moda de este mundo. Dios nos puede llamar en cualquier momento a un juicio y somos pesados. Y si somos encontrados faltos, Dios nos puede mandar al infierno. La ira de Dios está presente. Espero que lo recuerden. Que Dios está airado contra nosotros. Cuando veía este pasaje, me estremecí mucho. Porque todos estamos en esa situación. Todos en algún momento no reconocemos la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Cuando estamos adorando a los ídolos, al equeco, estamos adorando a demonios, como hemos visto en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. Antes les digo que los gentiles sacrifican a los demonios, sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Os provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando participamos de a las citas, de esas fiestas paganas, ídolos, estamos participando y adorando a demonios. Lo dice la palabra de Dios. Y no lo podemos hacer. Una vez que hemos reconocido a Cristo, no lo podemos hacer. Una vez un hermano me dijo, pero hermano, eso nos ha sido heredado. Son tradiciones de nuestros padres que nos han influenciado para hacer eso. La palabra de Dios dice, si me acompañan a la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. No deberíamos ser ya engañados. Si tenemos al Espíritu Santo, no podemos seguir las tradiciones del mundo. ¿O es nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador o no lo es? ¿O rechazamos a Dios o aceptamos su santa palabra? Pero Dios es un Dios de esperanza. Y eso me lleva a compartir esta palabra con ustedes esta noche, hermanos. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, versículos 9 en adelante, la palabra de Dios dice: a estos que describe la carta a los romanos, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. A personas que creen, que se creen, que son salvas, que menosprecian el poder de Dios, menosprecian la revelación de Dios, que no necesitan de ser salvos y menosprecian a las personas. El Señor pone este ejemplo. Y dice que hay dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que hago. No necesita de Dios, piensa que es salvo. Está haciendo un recuento para que Dios no se olvide de él y le dé algo más. Está negociando con Dios. Y Dios nos pone el otro ejemplo. El contrario para su época. Un vil pecador, más un publicano. ¿Quién era un publicano? Era aquellos que eran judíos pero estaban al servicio de Roma. Habían sido leales al imperio romano y les servían en contra del pueblo escogido. Y dice que está este publicano, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Él lo está reconociendo, que es pecador, que ha sido engañado por su corazón, así como hemos sido engañados nosotros, hermanos. Se golpea el pecho, en señal que es su corazón. Nuestro corazón es el que nos engaña. Nos engaña a no creer en Dios, en su revelación, a rechazar a Dios, a creer más en nuestros razonamientos y a tener ídolos en nuestras vidas. Pero hace algo importante en el relato de nuestro Señor. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Propicio. Señor, apacigua tu ira. Un pecador, cuando peca y se arrepiente, sabe que es enemigo de Dios. Sabe que Dios está airado y que más tarde o temprano la ira de Dios va a llegar sobre él. Y es por eso que le pide a Dios que apacigüe su ira. Esto pasa antes de la cruz, lo está relatando nuestro Señor Jesucristo. Pero en el relato de nuestro Señor Jesucristo, este pecador sabe que Dios lo puede hacer y lo va a hacer en la cruz. Va a apaciguar la ira de Dios en la cruz, mostrándonos que solo Dios podía hacerlo, no nosotros como pecadores.